1033, 1492, 1789, 1914, 1945. ¿Cómo entraron esas fechas en nuestra memoria colectiva? ¿Quién decidió cuáles eran memorables? ¿Cómo se construye un evento? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿Y cómo ingresa en los anales de la historia? El historiador Patrick Boucheron revisa las fechas para descubrir cómo nos ayudan hoy a evaluar el panorama de la historia global. Porque en el mundo existen numerosos calendarios. No hay una historia única, sino una multitud de historias encadenadas. Vamos a ampliar el enfoque y cambiar de punto de vista, mientras Patrick Boucheron nos guía por la fábrica de la memoria. 1492 es la fecha oficial del descubrimiento de América, fin de la Edad Media y comienzo de la era moderna. Pero quizá tras el día de octubre en que Cristóbal Colón pisó una playa en las Antillas, se oculta una historia más compleja, que comienza en Andalucía, Granada, y le da otro tono a la modernidad occidental. Fechas que hicieron historia. No sé qué es una fecha importante. Sé lo que la memoria puede hacer con ellas. No se puede entrar a la historia hacia los codazos. Tenemos que entrar al filtro de la memoria de los hechos. Por eso, no podemos decir que vamos a hablar de 1492 como si fuera la primera vez que oímos del tema. Cristóbal Colón es un recuerdo de la infancia y con respecto a él, la historia no pesa. Si un historiador te dice, esta es la verdad, no lo vas a creer, porque está cargado de infancia, está cargado de emoción, de pasión. Hay que tener todo eso en cuenta cuando decimos 1492. Caricaturas Animadas presenta Cristóbal Colón. Bautizo esta parte de la India con el nombre de San Salvador y tomo posesión de ella en nombre del rey y la reina de España. Ese es el descubrimiento de América en nuestra memoria colectiva. Un evento con los colores de la infancia. Pero el año 1492 tiene un peso, una densidad y complejidad que debemos explorar ahora. La historia que nos contaron comienza con un pie. Un pie posado en una playa y que pertenece a un navegante genovés llamado Cristóbal Colón. Pisa una tierra desconocida, aunque el descubridor aún no lo sabe. ¿Desconocida para quién? Para los europeos, claro. Pero eso no nos autoriza a hablar de descubrimiento de América, sino de un encuentro de dos mundos que se saludan. El 12 de octubre de 1492 realmente fue lo más importante del año en que Cristóbal Colón pisó tierra en esa playa. Creo que el hecho fundamental de ese año a nivel mundial fue el 2 de enero, la toma de Granada, donde Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los llamados reyes católicos, se apoderaron del último reducto musulmán de la península ibérica. Y esto es muy importante, porque obviamente es una gran noticia para todo el mundo y tendrá un impacto decisivo en su decisión del 31 de marzo de expulsar a los judíos. El 12 de octubre es solo la tercera fecha de ese acontecimiento mundial que es el año 1492. Es como consecuencia de las dos fechas anteriores que debemos comprender el viaje de Cristóbal Colón. Ese año, Jorge de Aguiar dibuja este mapa que representa el mundo conocido en el siglo XV. Unos conocimientos muy superficiales que solo son precisos en el borde costero, como los planos náuticos que usaban los pilotos de los buques. Solo están representadas unas pocas ciudades ibéricas: Lisboa, Sevilla y Granada,
en la que todo está en juego ese año. La ciudad está flanqueada por otras más pequeñas que los reyes católicos fundaron para sitiarla y construyeron como desafío a Granada sobre el modelo de un campamento militar romano. Su nombre, Santa Fe. En vez de la red de callejuelas de la Villa Árabe, esta ciudad tiene líneas que la cercan y la ordenan, rígida y recta, con calles cortantes. Es otra visión del orden y del mundo, también de la manera de gobernar a sus habitantes. Muy pronto se aplicará en el Nuevo Mundo. El conquistador impondrá por todas partes ese modelo de una ciudad ortonormal. Y al mismo tiempo que la forma geométrica, se consagró el nombre, Santa Fe, como proclamación de gloria. En Nuevo México, en Argentina, en Colombia, cuya capital actual, Bogotá, fue bautizada como Santa Fe de Bogotá. En todas partes hay una Santa Fe. Pero hablemos antes del mundo antiguo, el de antes de América. Se lo describe desde la antigüedad como un mundo finito, formado por 3 partes conectadas entre sí y rodeado de mar. Los mapamundis medievales lo representan tal como lo recorrían los viajes y mercaderes, pero también como lo soñaban. Eso ocurría con Marco Polo y toda la literatura de maravillas del mundo que Cristóbal Colón había leído con pasión. Un día un cartógrafo llamado Cristóbal Colón tuvo una idea. I think the world isn't flat at all. I think it's round like a ball. Did you hear what he said? Did you hear what he said? He said that the world is round. Oh, he's crazy. I think the world isn't flat at all. I think it's round like a ball. Esta imagen, en cambio, es fruto de nuestra imaginación contemporánea. Porque, contrario a lo que dice la leyenda, no fue Cristóbal Colón quien demostró que la Tierra era redonda a los sabios medievales empeñados en creerla plana. Siempre leí que el mundo, la Tierra y el agua eran esféricos. Escribe Cristóbal Colón en su diario de a bordo. Pero agregó a continuación, sino con forma de pera, o también como una bola redonda, sobre la cual habría un pezón de mujer, y ese pezón sería la montaña más alta y más cercana al cielo. Extraño descubridor, cuyas observaciones lo alejaban de la realidad y lo acercaban a su propio sueño. Más prudente, el geógrafo Martín Behaim llama manzana al globo que culmina el 17 de junio de ese mismo año 1492 en Nuremberg, el primero que se haya conservado. Lo primero que notamos es que el Atlántico se ve muy estrecho entre Europa y Asia. Luego, el Cabo Verde y las Azores por un lado, hasta la masa de Zipango por el otro. Zipango, así es como Marco Polo había llamado el archipiélago japonés. Martín Behaim representó un conjunto de pequeñas islas según las leyendas medievales. Es casi un guiño, una invitación al viaje. Lo que aprendimos en la escuela es muy simple. Y dice que en 1492 se descubrió América y al mismo tiempo y con el mismo gesto llegó la modernidad. Eso quiere decir, en el fondo, que pasamos de un modo simple de la Edad Media a la era moderna y que lo hacemos con un gesto heroico, glorioso, conectado a la racionalidad occidental. Pero, ¿qué precio tiene esa modernidad? Esa es la pregunta cuando tomamos el peso del año 1492 en cuenta. Al mismo tiempo que el 2 de enero, el 31 de marzo y el 12 de octubre. En la noche del 1 al 2 de enero, la ciudadela de la Alhambra cae por fin, y con ella Granada, último enclave de la España musulmana. Sus reconquistadores son Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Su boda 20 años antes había sellado la unión de las dos coronas ibéricas.
El príncipe que se rinde es el emir Abu al-Alá al-Subí, llamado el Desdichado, y Occidente lo recuerda con el nombre de Boabdil. El Islam llorará por mucho tiempo el esplendor de la Andalucía perdida. En un paso de montaña desde donde se ve Granada, llamado el Suspiro del Moro, dicen que Boabdil contempló por última vez lo que había perdido. Lo que había perdido era sobre todo un estado pujante y próspero, fundado sobre la sabiduría hidráulica de su cultura de irrigación. Un estado que se reflejaba en el esplendor frágil de las fuentes de la Alhambra. Al visitarla en 1494, un viajero alemán se maravilla. Todo es tan magnífico, tan majestuoso, tan ricamente elaborado, que quien lo contempla cree que está en el paraíso. Ese paraíso, que en las culturas árabe y persa equivale al jardín. Conmovidos por la belleza de la ciudad que acaban de conquistar, los reyes católicos decidieron conservarla como un trofeo. Así, la reconquista cumple con esa paradoja de conservar, casi fosilizándola, la única villa palaciega del Islam que podamos admirar hoy en su totalidad. Y lega al imaginario europeo el sueño oriental de un tiempo congelado. Pero antes de eso, los reyes católicos persiguen con ardor su búsqueda de la Santa Fe. En Granada, reciben la rendición de Boabdil. Y es también en Granada donde ordenan la expulsión de los judíos de su reino de Aragón y Castilla. Fijan como plazo límite el 2 de agosto para elegir la conversión o el exilio. Lo que hay que entender es que, sin duda, antes de 1492 hubo expulsiones, hubo pogromos, en medio de esa historia larga y desesperante que es la del antijudaísmo europeo. No es la primera vez, es cierto, pero al mismo tiempo, el decreto de expulsión de los judíos de España marca un corte drástico en esta historia de 2 milenios de la presencia del judaísmo en España, porque ahora de pronto deben partir y parten algunas semanas o algunos meses después del decreto del 31 de marzo. Huyen hacia Italia, Ferrara, Roma, a menudo en tránsito hacia el Imperio Otomano, y comienza ese gran exilio que llamamos la diáspora sefaradí. En la Capilla Real de Granada, los mausoleos de los reyes católicos se alzan sobre el retablo que traduce en imágenes la toma de Granada y la conversión de los judíos, porque esa guerra es también de imágenes. Se trata de mostrarle de inmediato al mundo que una nueva España católica está naciendo. Si no apreciamos en su total magnitud esta fiebre, esta exaltación religiosa, no comprenderemos por qué los reyes católicos se dejaron convencer por el proyecto del navegante genovés Cristóbal Colón. Durante mucho tiempo consideramos a Cristóbal Colón un navegante intrépido y calculador, un héroe de la razón. Hoy en día tenemos tendencia a ver las cosas a la inversa. Lo vemos como un héroe de la sinrazón, una sinrazón medieval. Él mismo tiene la fiebre del misticismo, espera el fin de los tiempos y quiere precipitarlo,
Incluso, quizás desea continuar las cruzadas por otros medios. Existe en Cristóbal Colón, sin duda, el deseo de enriquecerse, las ansias de poder y, ¿por qué no?, de descubrir tierras, pero también, de manera ardiente, esta voluntad de proseguir más lejos y por otros medios el esfuerzo cristiano de evangelización y conquista. A partir de abril, Cristóbal Colón negocia las condiciones de su viaje en las llamadas capitulaciones de Santa Fe. Hoy, la palabra capitulación significa rendición sin condiciones. Capitular quiere decir abandonar. En realidad es lo contrario, porque capitulaciones se llaman los capítulos. ¿Los capítulos de qué? De una negociación donde se arreglarán los detalles de este viaje. Hay que financiarlo, hay que organizarlo, establecer por anticipado cómo distribuir las posibles ganancias. Todo se discute punto por punto. En los términos de las capitulaciones de Santa Fe, estaba previsto que Cristóbal Colón relatara a los reyes católicos y solamente a ellos, a su regreso, las condiciones de su viaje. Sabemos que en Barcelona le dio un documento a los reyes católicos. Ese documento se perdió. También sabemos que los reyes católicos entregaron a cambio una copia de ese documento a Cristóbal Colón. Esa copia también se perdió, pero en condiciones un poco extrañas. Tenemos la copia de esa copia. Y eso es lo que se llama el diario de a bordo de Cristóbal Colón. Pero tenemos que preguntarnos qué estamos viendo. A veces en este supuesto diario de a bordo de Cristóbal Colón, él habla en primera persona y a veces habla en tercera persona. El almirante dice tal cosa. Es obvio que alguien lo transcribió. Por lo tanto, el diario de Cristóbal Colón no es un verdadero diario de a bordo y las capitulaciones de Santa Fe tampoco son el documento que esperamos o imaginamos. Todo es mucho más complicado en los documentos históricos de 1492. Pero no hay que desesperarse. Yo diría que esto es muy común y normal para los historiadores enfrentados a un hecho reconstruido a partir de la memoria. En 1992, con ocasión de la Exposición Universal de Sevilla y de los 500 años del viaje de Colón, se reconstruyeron las 3 carabelas que participaron en la expedición. La historia que contamos también es una reconstrucción en sí misma. La Santa María, la Pinta, la Niña. 3 carabelas zarpan del puerto andaluz de Palos el 3 de agosto. Hacen escala en las Canarias y desde allí comienza la larga travesía del Atlántico. Tras una serie inverosímil de errores de cálculo y una lectura subjetiva de algunos libros, el navegante genovés estaba convencido de que el mundo no era tan grande como se pensaba. Si hubiera calculado bien la distancia, jamás habría salido. De cierto modo, eso lo salva. Está a salvo de la angustia en principio. Cuando leemos el diario de a bordo de Cristóbal Colón, no leemos nada que dé indicios de angustia ni de inquietud por adentrarse en lo desconocido, en la inmensidad. 10 días después de dejar las Canarias y fijar curso al oeste, el vuelo de unos pájaros y unas algas que se parecían a las hierbas fluviales lo convencen de que está cerca de alguna isla. El 17 de septiembre ve un cangrejo. Al día siguiente, un albatros. La tierra está cerca, ahora está seguro de ello. Los marineros están al borde del motín y quieren cambiar de rumbo. No regresaremos antes de encontrar las Indias. ¡Avante, hombres! El 12 de octubre, por fin tocan tierra. Es una isla muy pequeña. Cristóbal Colón bautiza de inmediato como San Salvador. Vive un drama sagrado, una fiebre de misticismo.
Creía revivir el éxodo, estar al borde del apocalipsis y desembarca en el paraíso. Leemos en el diario de Colón: ellos van desnudos, tal como su madre los parió. Incluso las mujeres y todos los hombres que vi eran jóvenes. Ninguno tenía más de 30 años. Eran todos muy bien formados, de buen cuerpo y buenas caras. Ellos no traen armas, ni las conocen, porque les mostré una espada y la tomaban por el filo, cortándose en ignorancia. De hecho, ese diario de a bordo de Cristóbal Colón lo conocemos porque Bartolomeo de las Casas, mucho después, en su Historia de las Indias, transcribió largos extractos, pero él mismo tenía una idea entre ceja y ceja. Bartolomeo de las Casas era el obispo de Chiapas. Protestó vigorosamente contra las masacres de los conquistadores de América. Y él, en el fondo, también tuvo la idea de describir a Cristóbal Colón como la edad de oro de la conquista, su inocencia perdida. El tiempo suspendido, en el que queremos seguir creyendo en la inocencia del intercambio, en la honestidad de la desnudez o la posibilidad de un encuentro. Todo eso nos trae a las imágenes del siglo XVI. Las masacres de los conquistadores acabaron hace mucho tiempo el sueño de la Edad de Oro. El 21 de octubre prosigue su viaje y fija curso hacia una isla grande. Es Cuba. Al menos hoy sabemos que lo es, pero Cristóbal Colón solo está dispuesto a reconocer lo que leyó en los libros de las maravillas de Marco Polo. Los indígenas le dicen Cibao, de donde surgió la palabra Cuba, y Colón entiende Zipango, el nombre que Marco Polo le dio al Japón, donde, según afirma, todas las casas tienen el techo de oro. También les ofrece a sus lectores la promesa del oro, de la conversión y de la cruzada. Esta cruzada que, según cree, terminará de purificar España y será la cumbre del cristianismo. ¿Podrá Colón en un momento dado comprender que no está donde pensaba? No lo creo, porque cada vez que los indígenas le dicen algo, a pesar de que percibe, oye esa palabra. Es para confirmar que tiene razón. Y entonces, por ejemplo, en un momento le dicen: no vayan muy lejos porque por aquí hay caníbas. Caníbas. Tengan cuidado, ellos pueden comerlos. De hecho, la palabra caníbal viene de ese término, caníbas. Pero no, Colón oye, pueblo de Gran Khan, el emperador de China, que él desea conocer. Y Marco Polo nunca dijo que fueran antropófagos, por tanto los indígenas se equivocan. Colón y sus compañeros vuelven a embarcar el 2 de enero de 1493 para llegar el 4 de marzo a Lisboa con la certeza de haber tocado el confín del mundo. Mientras tanto, en el mundo, en el capítulo de las actualidades dichosas, la duquesa Ana es coronada reina de Francia en la abadía de Saint-Denis el 8 de febrero. 2 meses antes, su matrimonio con el rey Carlos VIII anexaba a su reino al ducado de Bretaña. En Florencia muere Lorenzo el Magnífico, protector de Leonardo da Vinci, quien dibuja probablemente el mismo año el famoso Hombre de Vitruvio, convirtiendo al cuerpo humano en la medida de todas las cosas. Pero hay otros príncipes en el mundo que no tienen retrato. Este es Sony Alibert, gobernante del imperio Songhai, que lo expande desde Gao, la capital, hasta Yené y Timbuktu, la grande, bella y docta Timbuktu. Fue uno de los soberanos más poderosos de la época, igual que Dhammasedi, el rey bautizador del reino budista de Pegu, en el sur de la Birmania actual, y que muere también durante ese año de 1492.
Al final de ese año, Martín Alonso Pinzón, quien fuera el piloto rebelde de Colón, muere de una enfermedad desconocida. Quizás era la sífilis, ese mal americano que asolaría Europa. Mientras tanto, los conquistadores traerían consigo la gripe y otros virus que propagaban la muerte entre los indígenas. La unificación microbiana del mundo había comenzado. En el año 1492, al menos así es como se enseña en la escuela, es el pliegue entre la Edad Media y la Edad Moderna. Es decir, que después de Cristóbal Colón entramos en otra historia. No solo accedemos a un nuevo mundo, sino que ese nuevo mundo es también escenario de un tiempo nuevo, pero no es tan evidente. Así es. Cristóbal Colón, tal como vimos, tiene la fiebre misticista medieval porque ha leído los libros de la Edad Media y porque si revisamos la historia, podemos ver que después de él y de la colonización americana, es también fervientemente medieval, feudal en su conquista. Lo que pone pie en América no es para nada una Europa moderna y humanista, tolerante. Es la fe obtusa y cruda de la Edad Media. Pero yo, quizá porque soy medievalista, creo que todo es medieval en 1492.